Televisa presenta. Este es el programa número 1 de la televisión humorística. El Chavo del Ocho y el Lazarillo de Tormes. Una comparación entre dos mundos. Interpretado por el supercomediante Jairo Esteban Leiva. con Vivian Niño. como Kiko. Cuando pienso en un pícaro, lo primero que se me viene a la mente es esta imagen de un criminal astuto, sagaz con las palabras, con el engaño y con el cuchillo. Pero al siguiente momento se me viene la imagen de un niño también astuto, que hace travesuras inocentes y la única respuesta que uno le puede dar es ¡ay, tan pícaro el niñito! Esta diversidad de imágenes la debemos atribuir a la antigüedad que tiene la figura del pícaro y por ende la picaresca. Teniendo su origen en el siglo XVI, es el Lazarillo de Tormes la que se considera la obra precursora e inaugural del género, expandiéndose por toda España y Europa, aportando así a la novedad de la época al transformar los motivos y modos de la literatura a algo más moderno. El género fue corto, pero dejó un alto impacto. Podríamos decir que el protagonista de la picaresca, el pícaro, es un tipo de antihéroe que se ha vuelto una figura usada regularmente y que tiene ciertos rasgos comunes, como que el relato es narrado de forma autobiográfica, que este mismo relato nos cuente los acontecimientos desde la infancia, donde suele vivir de una forma miserable o baja, y después se desarrolla en el ambiente de la delincuencia, aunque generalmente alcanza escalones más altos de la sociedad, como una especie de progreso social. Y estos son, más o menos, los rasgos que vamos a relacionar entre la gran obra que tanto ha influenciado el mundo hispanohablante, El Chavo del Ocho, y la otra gran obra igual de importante, El Lazarillo de Tormes. Una de esas primeras conexiones que vamos a señalar es una infancia marcada por el hambre y la escasez. Para ambos personajes, el hambre es un motor y olor constantes. Lazarillo, al pensar en retrospectiva sus triquiñuelas para tomar comida del clérigo, dice: Y pienso, para hallar estos negros remedios, que mera luz la hambre, pues dicen que el ingenio con ella se avisa, y al contrario con la hartura. Y así era, por cierto, en mí. Y, tiempo después, se queja los valores caballerescos del escudero, que no le dan de comer, pero sí mantiene las apariencias. Entonces, entre tener honra o tener comida, Lázaro siempre va a escoger la segunda, porque su historia de vida no le permite otra elección. Los nobles pueden ocuparse de mantener esos valores arcaicos, Lázaro no. ¡Eso! De forma similar, Chavito siempre tiene hambre y suele mendigar comida. Esta necesidad es la que motiva varias tramas de los episodios, o mínimo funciona como remate de los chistes. Aunque no llegue a morir de hambre, siempre le gustaría una tortica de jamón. Yo solito, yo lo hice solito. ¿Y qué significa el dibujo este? Un sándwich de huevo. Sí, Para que veas. sí. A ver el siguiente. Este es mío, yo lo hice solito, sin ayuda de nadie. Nadie me ayudó, yo lo hice todo solito. ¿Estás vacilando, chavo? No, ¿Qué significa esto? es mi desayuno de todos los días. El siguiente aspecto similar en ambos productos culturales es su popularidad. Aunque parezca un aspecto muy general y casi que una coincidencia, en realidad podemos decir que ambos fueron exitosos al aprovecharse de un momento particular. Carlos Aguasco, en su texto de la picaresca al Chavo del Ocho, explica 3 razones que permitieron el gran impacto que harían estos dos productos en sus sociedades. Primero, los medios de difusión. Segundo, los diversos paradigmas. Y tercero, el público urbano. La primera trata sobre las formas en que llegaron al público. El Lazarillo de Tormes había aparecido en la época de la invención y popularización masiva de la imprenta de Gutenberg. El tedioso oficio de los copistas, los únicos capaces de reproducir obras a mano, fue relegado. Ahora los libros estaban disponibles para un público lector más amplio. Asimismo, El Chavo del Ocho apareció en la época de la consolidación de cadenas de televisión, lo que resultará en empresas como Televisa en 1973. Además, esta usó la nueva tecnología de VCR, los videocassettes, para crear copias del programa que pasarían a otros países latinoamericanos, que aceptaron fácilmente. Era más barato que crear sus propios programas. Así de Centroamérica al Caribe y finalmente a Sudamérica, en 1975 El Chavo del Ocho ya contaba con más de 350 millones de espectadores. Con los nuevos paradigmas nos referimos a algunos puntos más complejos y diferentes, pero que valen la pena resaltar.
Primero, en el Lazarillo las nuevas ideas humanistas abren el debate acerca de las relaciones de producción y sobre esto, la posibilidad de una movilidad social basada en el esfuerzo personal y el éxito. Por otro lado, en Latinoamérica se está construyendo un mercado regional que se enorgullece de su identidad, y así que productos como el Chavo del Ocho puedan competir contra grandes producciones estadounidenses en nuestras televisiones. Por último tenemos la reacción de un público. En la época del Lazarillo de Tormes existía una demanda del público de las ciudades que pedía entretenimientos que remitieran a su condición de existencia. Y con el Chavo del Ocho, por los desplazamientos y las consolidaciones de megaciudades como Bogotá o Ciudad de México, también se veía una necesidad de formas nuevas de representación regional, como lo es la vecindad, un tipo de espacio comunal y social común desde el siglo XIX. Con viviendas de bajo costo, donde varias familias comparten espacios y deben convivir. Un lugar que se puede asimilar a otros en diversos países de Latinoamérica. Esos públicos urbanos revelaban esta nueva necesidad. ¿Qué tipo de representación les dio estas obras para llegar a tal éxito? Uno de los aspectos que ayudaron a Lazarillo de Tormes a ganarse al público fue su realismo y verosimilitud, una representación que fue extraordinaria para la época. Esta novela aprende a pasar por real. Se nos presenta como si de verdad hubiera sido escrita por un pregonero vecino de Toledo. De ahí la función anonimato del autor, que por siempre quedará como un misterio. Además, en Lazarillo veremos una preocupación por lo profundo de la realidad vital, sin importar cuál vulgar o comunista sea. Encontramos así personajes retratados fielmente de múltiples clases sociales, religiosos, escuderos, mendigos, con sus costumbres y su hipocresía, sus engaños, las sonrisas falsas que ponen, su forma astuta de ganarse la vida. Junto con refranes y una narrativa salida de muchas partes del folclore, los españoles se volvieron locos para poder ver lugares y leyes que conocían en la hora, personas que pueden encontrarse cualquier día saliendo a comprar el pan. Eso es lo que descubre Lazarillo, vivir desde dentro, pero compartiendo la permanente influencia de otras vidas sobre las nuestras. Y las otras vidas no son precisamente ni de los santos ni de los héroes. De esta forma el Lazarillo construyó un mundo vivo y real, casi como si se tratara de una cámara de video con un lente crítico y profundo. Siguiendo con el tema, el Chavo del Ocho se aproxima a una construcción de mundo social similar. Esta serie de televisión manejaba un lenguaje simple y directo, con un uso de palabras que se asemejan a los modismos y vocabulario populares, como se me chispoteó o fue sin querer queriendo. Sin importar de qué parte de Latinoamérica eres, es fácil identificarse con los episodios que están llenos de un aire de cotidianidad. Los juegos, la escuela, el tender la ropa, barrer la casa e incluso el trabajo para traer el pan a la mesa son escenas que mis abuelos, mis papás y yo entendemos. Pero nuestro gusto no solo salía de esas actividades hogareñas. Dentro del Chavo también había temas y situaciones comunes en Latinoamérica, como la pobreza urbana o el trabajo infantil, conflictos que conocemos y que nos duelen. Ya dijimos que los amos del Lazarillo representan varias partes de la estructura social, pero más similar nos encontramos en el Chavo un padre desempleado, un hombre rico de clase media alta, una madre enojada que tiene que vivir con la chusma y un niño huérfano. Asimismo, sus problemas hacen ver cómo lo logra Lazarillo con la crítica a la religión, el buldero y el cura. El Chavo lo que nos muestra con personas como el señor Barriga o el profesor Girafales la baja calidad de servicios públicos de salud y educación. Se ven las fallas en el sistema social. Hay un niño huérfano, pero ninguno se preocupa completamente por él. Lo ven sufriendo hambre, ni siquiera en la escuela, la única institución que hace presencia, lo ayuda. A la falta de instituciones, los únicos que pueden ayudar, ¿quiénes son? Los vecinos. El Chavo sobrevive por la caridad, como también le pasa al Lazarillo en múltiples ocasiones. Profesor Girafales. Perdone, doña Florinda. Es que me quedé pensando cómo puede ser que haya muchachos como el Chavo del Ocho y otros más que no tengan absolutamente nada para comer. Bueno, pues sí, ese es un gran problema. La gente debería pensar en eso. Es increíble que haya tan poca sensibilidad para... ¿Qué quiere usted, profesor? A nadie le importan los problemas de los demás. ¿Necesitan desensibilizarse? Claro, profesor, por eso hay tanta hambre en el mundo. ¿Hacer la lucha? ¿Y qué se le va a hacer? La gente tiene hambre. ¿Con compasión? ¿Para hacer los demás? Sí, pues. ¿El hambre es humilde? ¿Qué ¿Hay que ser barbaridad? caritativos? Sí.
opina el crítico de televisión colombiano Omar Rincón. El Chavo es político en el sentido de que muestra la distopía de América Latina. Cómo los ricos de América Latina tienden a los pobres clausurados a su miseria. Está el niño calle, la familia rota, el rico que abusa de los pobres y la falta de Estado. En su momento, El Lazarillo de Tormes fue una gran novedad porque no tenía miedo de tocar temas vulgares, lejos de lo fantástico y heroico de los personajes de caballería. Chespirito toma este elemento y lo aprovecha para luchar con su contraparte, que era la cinematografía estadounidense. Ya lo podremos ver con El Chapulín Colorado, que era una parodia de héroes como Superman, y ser, como lo decía el Dr. Chapatín, un héroe autóctono, un héroe local, un héroe nuestro. Cabe destacar que en Lazarillo no solo la forma de retratar la realidad lo hace realista. En su estilo fue esencial la forma de construir sus personajes. Sabemos que la novela es la autografía de Lázaro, así que vamos a observar sus pensamientos, sus quejas, sus sufrimientos, pero solo las de él, de nadie más. Por lo tanto, en un abrir y cerrar de ojos, el mundo puede cambiar para Lázaro y por lo tanto para nosotros. Es una experiencia puramente humana, la posibilidad de cambio. ¿Cómo era esto el Chavo el 8? La respuesta es que no lo hace. Inclusive, el Chavo el 8 llega a retroceder y demuestra la falta de un cambio. Esta es una diferencia vital que encontramos entre ambas obras, el tiempo de desarrollo de las tramas. Lazarillo cuenta su historia retroactivamente, ya lo dijimos, él nos está contando su vida desde su adultez. Lazarillo tiene un oficio del cual se siente afortunado, es un pregonero y gracias a esto también consiguió una esposa. Narra su vida con un objetivo, defenderse de ciertas acusaciones que se han hecho sobre su mujer, por lo que hace una revisión de los acontecimientos que más lo marcaron, es decir, sus amos y sus enseñanzas. Lázaro se vuelve un ejemplo de los méritos de un hombre que se ha forjado a sí mismo. Su origen no auguraba una vida satisfactoria. Fue la educación de sus amos lo que le permitió observar y ascender en los distintos escalones sociales. Entendió que para poder salir del hueco en el que estaba, tenía que centrarse en el interés propio, no siempre se puede confiar de la ayuda del prójimo, y también que la sociedad se rige por la hipocresía, tanto la religión como la honradez son cubiertas que ocultan la avaricia y el orgullo, entre otras cosas. Mientras tanto, el Chavo se mantiene siempre en una eterna juventud. A pesar de que el paso del tiempo se nota mucho en los actores, el Chavo siempre va a ser un niño de 8 años, va a tener la misma ingenuidad e inocencia, y más importante, siempre va a tener hambre y a vivir en un barril. Este no paso del tiempo marca una diferencia muy grande con la picaresca de Lazarillo, pues la movilidad social no es posible en el Chavo del 8. Tan solo se retratan episodios aislados que a veces se repiten de la vida del Chavo y de los habitantes de la vecindad. No importa que el Chavo trabaje de mandadero, que venda limonada, que lustre zapatos o que logre ganar un salario, no va a ascender socialmente. Ni él ni ninguno de los demás personajes. Sea don Ramón buscando un trabajo que realmente le aporte o doña Florinda queriendo que el profesor Girafales la saque de la vecindad. La falta de esa temporalidad le quita al Chavo mucho la influencia de Lazarillo. La picaresca es finalmente una obra acerca del viaje de desmoralización, en que muestra el proceso de degradación de nuestro protagonista. En este caso, Lázaro prende las mentiras de sus amos, su experiencia con el ciego le abre los ojos, le quita toda la inocencia del niño y le enseña a ser vivo, a tener astucia, a ser ambicioso, a que, en esta realidad cruel, para que una persona de su condición sobreviva, tiene que saber más que el diablo. Y sin embargo, luego los malos tratos aún se puede ver en él sentimientos puros, como la vez en que ayuda al escudero. Por esto, Lázaro nos advierte en el prólogo de su novela lo siguiente: Huelgo de contar a vuestra merced estas niñerías para mostrar cuánta virtud sea saber los hombres subir siendo bajos y dejarse bajar siendo altos, cuánto vicio. De la misma forma, en el Chavo del 8 puede encontrarse una acción moralizante. En varios capítulos hablan de los valores, aunque de forma superficial, como ayudar, amar y tener empatía por el otro. Como cuando don Ramón se echa la culpa del Chavo cuando se come los churros que doña Florinda le había pedido que vendiera. De todos los valores, el que más se eleva es la hermosa simplicidad e inocencia del Chavo, no solo por ser niño, sino por ser pobre, siendo el Chavo el que muchas veces es el más alto moralmente. Por ejemplo, en la clase de economía, mientras le explican qué condiciones debe tener para abandonar la pobreza, la última es ahorrar, y en un giro de los acontecimientos
Chavo entiende ahorrar como guardar en la memoria los buenos momentos, mostrando así una linda reflexión sobre el recuerdo que solo él podría haber dicho en la serie. Aún más claro, en el episodio El ratero de la vecindad, donde se ve la importancia que el Chavo le da a tener la conciencia limpia. Entonces, el padrecito me dijo que rezara para que se arreglara todo. Pues ahí fue donde te falló, porque da la casualidad que todavía no aparece el ratero. Pero yo no recé para que encontraran al ratero. Entonces, recé para que el ratero se vuelva bueno y se arrepienta. Ay, de veras, para esto en las iglesias van a rezar y se arrepienten uno. Claro, porque lo importante de todo es tener la conciencia limpia y robar no es bueno. Esto podría ser una deformación de la idea de Lázaro de dejarse bajar siendo altos, como lo dice en el prólogo. Él nunca llega a entender por completo qué es la honra, ni la honra, como le dice. Esa cosa solo es para gente que se cree mejor solo por ser de un mayor rango social. Sobre esto dice Guadarope en el artículo El trastorno de la moral en el Lazarillo lo siguiente: subordina el honor al hambre, lo bueno a lo provechoso. Precisamente un muchacho honrado. Hay plena coherencia en apariencia y la realidad. Solo al final, cuando llega a la cumbre de la prosperidad al asequible, aprende a ser hipócrita. Con esto podemos decir que tanto en el Lazarillo como en el Chavo, se ve que cuando más avanzas, tanto en edad y de escalón social, más la mente se llegará a corromper. Aunque esto nunca pasará con el chavito, porque nunca crece. Y esto nos lleva a hablar del formato de la serie, pues esta perpetuidad temporal era un método común de las series del momento, las sitcoms, o comedias de situación en castellano, que Chespirito tomó de programas gringos y los hizo a la mexicana, como ya lo había comentado Vivian. Este tipo de comedias se basan en la repetición de sus escenarios y personajes, marcando interacciones recurrentes entre ellos, usando historias autoconclusivas, conocidas como el problema de la semana, en los escasos 20 o 30 minutos que disponían. Esto lo vemos claramente en El Chavo del Ocho. Son varias las muletillas que usan o interacciones que se repiten y que podemos predecir fácilmente. Siempre que entre el señor Barriga se va a llevar un buen golpe, y Kiko le dirá chusma a don Ramón cuando su madre se lo pida. Esta comedia se condensa en la mezcla entre humor físico y bromas verbales. Los chistes de pastelazos son lo más común. Sabrá Dios cuántas veces usaron este efecto de sonido. A la vez que el malentendido y la falta de comunicación están a la orden del día. Estos son chistes que muchos han considerado humor blanco, infantil o ñoño, a pesar de que suelen burlarse de los defectos físicos de un personaje, o se hacen a costa de la pobreza o hambre del Chavo. Hay una delgada línea entre emplear el humor para evidenciar inequidades sociales y explotar el humor para reírse de los niños y la pobreza. Mientras tanto, en el Lazarillo de Tormes nos encontramos con una comicidad que funciona en varios niveles, que se cruzan y le dan un mayor valor al relato. Primeramente nos encontramos un humor que funciona a nivel autónomo, un poco parecido a los pastelazos y malentendidos en El Chavo. Episodios que funcionan en sí mismos, que pueden ser aislados y usados como clips mientras mantienen su valor cómico. Por ejemplo, los varios golpes que recibió el Lazarillo, como el episodio del toro de piedra o el robo del vino. Alzando con 2 manos aquel dulce y amargo jarro, lo dejó caer sobre mi boca, ayudándose, como digo, con todo su poder. De manera que el pobre Lázaro, que de nada de esto se guardaba, antes, como otras veces, estaba descuidado y gozoso, verdaderamente me pareció que el cielo, con todo lo que en él hay, me había caído encima. Fue tal el golpecillo que me desatinó y sacó de sentido. Y el jarrazo tan grande que los pedazos de él se me metieron por la cara, rompiéndomela por muchas partes, y me quebró los dientes, sin los cuales hasta hoy día me quedé. Desde aquella hora quise mal al mal ciego, y aunque me quería y regalaba y me curaba, bien vi que se había holgado del cruel castigo. Clavóme con vino las roturas que con los pedazos del jarro me había hecho, y sonriéndose decía: «¿Qué te parece, Lázaro? Que lo que te enfermó te sana y da salud». El siguiente nivel es el de la ironía, que se agrega al punto de vista del propio Lazarillo y su forma de narrar, y que generalmente se burla a sí mismo. Por ejemplo, lo que recién escuchamos sobre el vino o el vivir con el clérigo, recibiendo las sobras de comida mientras el clérigo le decía que tiene mejor vida que el papa. Y el último nivel de comicidad es el estructural, es decir, el que se construye a lo largo de toda la novela. Por ejemplo, que Lazarillo, siendo el pregonero, el que acusa y habla de los demás, se le pregone que su mujer le es infiel. O también que Lazarillo pasa de amo en amo, que debería significar una mejor calidad de vida, pero realmente va de mal en peor.
Allí se me vino a la memoria la consideración que hacía cuando me pensaba ir del clérigo, diciendo que, aunque aquel era desventurado y mísero, por ventura toparía con otro peor. Aquí nos encontramos entonces un humor más complejo y crítico que el del Chavo del Ocho, que se permite crear relaciones dentro de sí mismo, una estructura para que el lector con mejor ojo se divierta, yendo acorde a uno de los objetivos del Lazarillo y de la literatura del momento, de mantener una lección moral, de deleitar e instruir a su lector, de contar cosas así graciosas como de notar. Y bueno, ya estamos acabando. ¿Podemos decir entonces que el Pícaro, el Chavo del Ocho y el Lazarillo de Tormes son la misma clase de personaje? Me parece que todos estamos de acuerdo que la respuesta es un rotundo no. Ya lo dijimos en un principio, el pícaro existe ya desde hace varios siglos y es inevitable su cambio, aunque también son varias las semejanzas que vamos a encontrar. No todos los niños abandonados se volverán pícaros y no todos los pícaros fueron niños abandonados. No obstante, el pícaro lazarillo sigue igual de vivo que siempre. Latinoamérica lo ha adoptado como un pequeño hijo la pobreza, la discriminación y la malicia indígena. Esto lo vemos en ejemplos explícitos como el Periquillo Sarmiento o la inútil vida de Pito Pérez. Y en su más nueva y popular edición, El Chavo, una mezcla entre el Lazarillo de Toledo, que vive en una sociedad injusta, y un huérfano de México. Lo que es importante, pues el mundo que da vida al pícaro, la sociedad donde los niños sufren de hambre y en el que las instituciones son hipócritas e insuficientes, se mantiene con vida. El Chavo vive en la marginalidad sin idea de sus ancestros y su historia, como muchos de nosotros. Finalmente, démosle un respiro al Chavo. Como ya lo hemos dicho, sigue en formato sitcom episódico, y no se puede esperar el nivel de profundidad y un tipo de detalle inmenso como el de nuestra obra estelar. Aunque esto se podría ver más en la novela de Chespirito, El diario del Chavo del Ocho. Espera, ¿el Chavo tiene una novela? Sí, el Chavo tiene una novela, ¿no sabías? ¿Qué? Y tiene una cita genial, dice el Chavo. Un día mi mamá no pasó a recogerme, y los demás días tampoco. Vivian, no te rías de eso. Pero es un rasgo esencial en la picaresca y en el Chavo, ¿no? El humor, que a la vez permite divertirnos y criticar. Bueno, ya no tenemos tiempo para eso, nos tenemos que ir. Será un tema para otro día. ¡Adiós! Adiós.